Ok, entonces arrancamos esta sesión de formulación y evaluación de proyectos. Ya habíamos revisado algunas cuestiones asociadas hacia la definición de proyectos. Ahí vimos una serie de definiciones que se planteaban, ¿verdad? Y algunas características de lo que es un proyecto, ¿verdad? Así es que lo que nos toca ahora revisar un poco es los tipos de proyectos, ¿verdad? Cómo se pueden catalogar los proyectos, cuáles son las tipologías que pueden existir, ¿verdad? Dependiendo el factor que se utilice para clasificarlo, ¿verdad? Vamos a ver ahí que algunos de ellos tienen o es la tipología que más se ocupa o que más relevancia tiene en cuanto a su clasificación, pero hay varias formas de catalogarlo, ¿verdad? Por ahí hablamos del grado de dificultad, por ahí hablamos de la procedencia del capital, ¿verdad? El grado de experimentación, el sector, el ámbito, la orientación y el área de influencia. Entonces, para ir abordando cada uno de ellos, podemos hacer una clasificación, ¿verdad? De los proyectos por su dificultad. Ahí esto es bien sencillo, pues, ¿verdad? Aquellos proyectos que son simples, ¿verdad? Son sencillos de poder realizarlos, donde tenemos tareas sencillas, ¿verdad? Tareas que no requieren mucha complejidad, que probablemente no estén amarradas unas tan dependientes de múltiples factores o de múltiples tareas, y que la red sea un poco más sencilla de diseñar y que son realizables en corto tiempo, ¿verdad? Que su duración, por lo mismo que no son tareas muy complejas, se va a poder desarrollar en un tiempo corto. Mientras que aquellos proyectos más complejos, ¿verdad? Requieren, por ende, una mayor planificación, ¿verdad? Para tomar en cuenta todos los elementos que puedan intervenir y sobre los que vamos a tener cierto nivel de incerteza, ¿verdad? Y vamos a tener que investigar más para poder conseguir toda la información que sustente y que respalde las asunciones que vamos a hacer sobre lo que vamos a desarrollar en ese proyecto. Son tareas muy numerosas, ¿verdad? Y por ende puede haber situaciones en las que el proyecto en sí se vaya definiendo por varias etapas que aniden una serie de tareas, ¿verdad? Numerosas que se van a ir catalogando ahí por etapas, ¿verdad? Siempre va a haber como un hilo que va a llevar aquellas actividades críticas que se van a ir desarrollando, pero digamos que vamos a poder ir rompiendo por bloques y pudiendo decir, ok, para realizar este proyecto vamos a requerir de tantas etapas que conlleva tantas actividades cada uno. Realizable en corto tiempo, no es realizable en corto tiempo, ¿verdad? Sino que ya los tiempos son mayores, ¿verdad? Probablemente nos va a tomar mucho más tiempo hacer un proyecto de estos complejos. Por ejemplo, de repente pueda que levantar, ¿vea? Una serie de documentación, ¿vea? O definir un sistema, por ejemplo, de documentación para, en este caso, el proyecto que les estamos planteando de la alcaldía puede ser mucho más sencillo si lo que se plantea es definir para un centro, va a ser un proyecto relativamente sencillo a que digamos, mire, quiero tener mapeada toda el área metropolitana, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos municipios son ahí? ¿Cuántas alcaldías? Y de esas alcaldías, ¿cuántas oficinas en diferentes locaciones ofrecen ese servicio? Y habrá que hacer un análisis de ello, ¿verdad? Entonces, a medida se fijan que son más complejos, como el caso que estamos planteando ahorita, requerimos mayores recursos, mayor planificación, ¿verdad? Y mayor tiempo para poder realizarlos. Entonces, esa es una de las primeras clasificaciones de proyectos. Ahora, podemos tener aquellos que se cataloguen por la procedencia del capital, ¿verdad? Y en algún momento pueden ser o fondos públicos, ¿verdad? Los cuales van a ser licitados a través del gobierno, ¿verdad? O de cualquier entidad de gobierno, que muchas veces siguen ciertas particularidades para someter la licitación o la participación al proyecto, ¿verdad? Donde los fondos son financiados del Estado. Tenemos fondos privados donde
quien va a financiar ese proyecto pues es la empresa, ¿verdad? Una empresa, una entidad, una asociación que sea privada y que va a poner de su capital, ¿verdad? Para realizar dicho proyecto, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la diferencia muchas veces entre ellos? Pues el tipo de burocracia, documentación que se tenga que llegar, los procesos que se tengan que desarrollar, que probablemente sean más engorrosos en la parte pública que en la parte privada. Y además de eso, que, por ejemplo, un error en un fondo público, por ejemplo, pueda que sea mucho más difícil de refinanciar en el caso de que se haya formulado mal un proyecto, en un privado que es, obviamente no vamos a tener cartera abierta, ¿verdad? Para poder hacer lo que querramos, pero que en vista de que se requiera incorporar más capital, ya se puede hacer de una forma más sencilla y menos burocrática que los públicos. ¿Verdad? Y por ahí vamos a tener algunos proyectos que van a ser mixtos, ¿verdad? Donde de repente pueda que los organismos estatales, ¿verdad? O de gobierno puedan financiar alguna parte y otra parte digan, bueno, esa ya les toca a la comunidad o a la empresa, ¿verdad? O etcétera, recurrir a algún tipo de financiamiento. Tenemos aquellos que se catalogan por sector, ¿verdad? Donde vamos a tener el sector construcción, energía, servicios, banca, finanzas, minería, transformación, medio ambiente, industriales, ¿verdad? Entonces ahí si se fijan va a depender, ¿verdad? Del tipo de sector en el que estemos queriendo desarrollar el proyecto, ¿verdad? Entonces ahí los sectores pueden ser muchísimos, ¿verdad? No necesariamente van a ser solo esos que están ahí, sino que de los diferentes sectores de productivos, empresariales que se puedan tener en un ámbito nacional. Por otra parte, vamos a tener proyectos que se cataloguen también por el ámbito o por el fin hacia el que van orientados o por el área de conocimiento, ¿verdad? En el que están orientados, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un proyecto de ingeniería, ¿verdad? O de mejora, por ejemplo, donde realmente el objetivo que se va a buscar es realizar un proyecto para mejorar el sistema que se tiene actualmente. Van a haber algunos otros económicos que puedan ser para hacer una reducción de costos o para hacer una mejora que represente algún elemento económico y que nos permita percibir mayores utilidades. Van a haber fiscales, legales, ¿verdad? Que van a ir orientados hacia desarrollar infraestructura, ¿verdad? O documentación, ¿verdad? Que soporte estos aspectos, ¿verdad? Tanto fiscales que sea para recaudación económica, ¿verdad? De instituciones, o también legales para establecer el marco legal, normativo, regulatorio que pueda regir un sector, ¿verdad? De repente podemos tener proyectos tecnológicos también que impliquen o que tengan que ver con el relevo de la tecnología, de lo que estamos desarrollando en nuestros procesos, en nuestra empresa, y que lo que puede hacer es nada más una actualización o un cambio de proceso, un cambio de elementos tecnológicos que van a terminar generando algún impacto dentro de la productividad, de la calidad, etcétera. Hay proyectos de tipo médicos, ¿verdad? Que también van orientados en eso, en cuanto al sector salud, matemáticos, artísticos, literarios, informáticos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí va a depender del ámbito en el que queramos desarrollar el proyecto y a quienes vaya a impactar como tal. Luego los vamos a tener por su orientación, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de productivos o proyectos de inversión comunitarios, educativos, sociales y de investigación. Entonces, cada uno de ellos tiene un objetivo diferente, ¿verdad?
En el caso de los productivos o de inversión, ya están orientados a promover la producción de bienes, servicios o productos con un determinado objetivo. Ya, al final, lo que buscamos en un proyecto de inversión es generar utilidades, generar una ganancia para quien está generando esa inversión, ¿verdad? En el caso de estar orientados hacia el área educativa, pues se focalizan en el área de educación, de ahí cualquiera que sea el nivel de la enseñanza, y están orientados hacia generar una transformación en cuanto a indicadores educativos, ¿verdad? A lograr estrechar brecha entre situaciones iniciales y situaciones finales de educación. En el caso de los sociales, lo que buscan este tipo de proyectos, ¿verdad?, es generar una mejor calidad de vida en la región, país o localidad donde se desarrollan, y los principales beneficiarios son los habitantes. Entonces, este tipo de proyectos de orientación social es donde hablábamos el hecho de que, por ejemplo, van a discrepar las metodologías que utilizamos para trabajar los proyectos de inversión, porque el proyecto de inversión lo que va a buscar es generar una utilidad, ¿verdad?, generar una rentabilidad que puedan ser factibles de realizar, ¿verdad?, pero al final el fin último es generar plata, ¿verdad? En el caso de los sociales, no. Probablemente vamos a hacer un proyecto de inversión que va a costar cierta cantidad, pero que al final no va a tener una medición como el de inversión, sino que va a estar relacionado a ámbitos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, que de repente vamos a generar que un cambio de infraestructura vial, ¿verdad?, para que todas las personas que van a pie puedan tener mejores espacios de circulación, ¿verdad? En algunos lugares donde, digamos, solo está la carretera y no hay pasos peatonales, etcétera. Entonces, se fijan, el beneficio va a ir hacia un fin social, ¿verdad?, que al final no lo puedo medir en plata porque no puedo decir, ok, ahora caminan tantas personas por aquí, me generan tantos ingresos, ¿verdad? No es ese el fin, sino que realmente hay una satisfacción mayor a nivel social, ¿verdad?, y a nivel social general, ¿verdad?, en un ámbito más grande, porque tenemos aquellos proyectos que son de tipo comunitarios, que son similares a los sociales, ¿verdad?, van a tener un impacto en el modo de vida de la sociedad, en diferentes aspectos, ¿verdad?, que dan tranquilidad, que dan estabilidad, que dan seguridad, etcétera, a todos los involucrados de la comunidad, ¿verdad? Pero la diferencia con el social es que, por ejemplo, en un proyecto social, yo voy a contratar a alguien para aplicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, todos estos proyectos que han estado haciendo para educar a la niñez y para educar sobre, por ejemplo, muchos de estos salen de educar en cuanto al maltrato infantil, ¿verdad?, o al maltrato dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, se fijan, eso va generalizado y quien lo va a desarrollar probablemente sea alguna institución que tenga experiencia ya en eso, ¿verdad?, y toda la cuestión, pero quien lo ejecuta es ajeno a quien recibe el beneficio. Mientras que los comunitarios, ¿verdad?, la diferencia es que los mismos integrantes de la comunidad juegan un papel activo en el desarrollo del proyecto. Es decir, de repente decimos, vamos a poner un proyecto de desarrollo de la comunidad, ¿verdad?, vamos a dar tanto dinero para mejorar todos los centros educativos de este municipio. Entonces, ok, perfecto, lo vamos a hacer, pero ¿qué vamos a requerir para eso? Les vamos a dar los materiales nada más, pero padres de familia, estudiantes tienen que colaborar en la ejecución del proyecto. Ya vean, entonces es decir, vamos a pintar, por ejemplo, las escuelas, pero quien las va a pintar son los mismos usuarios, ¿verdad?, que van a recibir el beneficio. Entonces, esa es como la gran diferencia entre los comunitarios y los sociales. En los sociales es una entidad experta en lo que va a hacer, que lo va a desarrollar, mientras que en los comunitarios se van a dar los fondos, probablemente va a haber alguien encargado de la planificación y
se puede involucrar en la ejecución, pero también la parte de los beneficiarios van a estar inmersos en eso que se va a desarrollar. Y por otra parte, puedan ser proyectos de tipo de investigación, donde el fin último que se va a obtener pueda ser, por ejemplo, que vayan alineados a los productivos, ¿verdad? O a los de inversión, ¿verdad? Donde de repente decimos, vamos a hacer un proyecto para desarrollar este tipo de productos, ¿verdad? Pero ese tipo de productos no para venderlos, sino que para generar conocimiento, para generar tecnologías, para generar procesos que le vaya a servir al sector tal. Uno de ellos puede ser visto, por ejemplo, algunos proyectos que se hacen con el Ministerio de Economía para desarrollar gremiales o cooperativas, ¿verdad? Donde de repente dicen, bueno, vamos a contratar a alguien, hacemos el proyecto y la idea es darle a todos los microempresarios de este sector herramientas técnicas para desarrollar sus productos o para desarrollar esto, ¿verdad? Que al final impacta de manera social, ¿verdad? Pero no va a tener ni un elemento de rentabilidad porque no vamos a ver la plata que va a recaudar en ese momento esa gremial o esa asociación que va a recibir el beneficio. Es hasta cierto punto social, ¿verdad? Pero el fin último es generar conocimiento para que pueda ser aprovechado por cierto sector. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo necesitamos de un proyecto? ¿Verdad? ¿O cuándo vamos a desarrollar un proyecto? Ya vimos que hay diferentes tipos de proyectos, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo surge? ¿Cuándo nace? ¿Por qué lo requiere? Entonces, en el caso de los proyectos de inversión, puede ser que se desarrolle un proyecto de inversión cuando, por ejemplo, se va a montar un sistema de producción nuevo, un modelo de negocio nuevo, algo que no existe o que simplemente la marca que quiero desarrollar o el producto que quiero desarrollar no existe. Y entonces lo quiero echar a andar. Puede ser que lo desarrollemos cuando de repente ya tenemos una marca, un modelo de negocio dentro del ya montado y todo, pero de repente lo quiero hacer crecer o lo quiero legalizar o lo quiero formalizar. Y entonces en ese momento decimos, bueno, vamos a desarrollar un proyecto para llevar esta industria, esta marca, este modelo de negocio de un estado A un estado B, donde de repente un estado A percibe tantos miles de ingresos al mes y un estado B va a percibir tantos cientos de miles en un mes. Entonces ya ahí ya tenemos una proyección de hacia dónde se quiere llegar. O de repente cuando vaya a ser un proyecto, por ejemplo, de transformación total, que tengamos ya algo montado y digamos, no, miren, vamos a cambiar el rumbo y lo vamos a diseñar de otra forma, le vamos a dar vuelta a todo lo que estamos haciendo para lanzar un producto nuevo. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión? Es un plan que, si se le asigna un determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos o recursos de varios tipos, producirá un bien o un servicio útil para la sociedad. Entonces se fijan, aunque no estamos hablando de un bien social o de un proyecto social, pero sí el bien o servicio que se va a generar tiene que ser aceptado por la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser mis consumidores. Entonces al final a quien me interesa es que yo de repente puedo decir, bueno, voy a poner un negocio de donas, de mantequilla de maní tocino, pero hey, ¿está seguro que eso le gusta a la gente? O sea, eso existe y en Estados Unidos lo consumen, pero a tu público objetivo le interesa, te lo quiere comprar, entonces ahí pueda que generemos una buena discusión sobre eso. Si realmente el bien o servicio puede existir, pero
realmente va a tener cabida, va a tener aceptación dentro de la sociedad. Eso es lo que hay que preguntarnos y eso es lo que vamos a ir a formular y a evaluar. Entonces, dentro de la etapa, ¿verdad?, del desarrollo de un proyecto, podemos tener la parte inicial, que es donde se empiezan a generar las ideas y es precisamente en la etapa en la que estamos. Va a haber una etapa de preinversión donde se define un perfil del proyecto, una prefactibilidad y una factibilidad. Y esto básicamente es lo que hacemos en la materia. ¿Verdad? Esto es lo que hacemos en la materia, porque formulamos, generamos un plan de proyecto, ¿verdad?, que dice, bueno, esto se va a hacer así, 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 se evalúa, ¿verdad?, si es factible, ¿verdad?, si es factible realizarlo, y una vez digamos, si es factible realizarlo, ya pasa a la decisión de quién va a invertir en ello, en decir, bueno, invierto o no invierto. Ya cuando se genera la inversión, ya entonces se ven fuentes de financiamiento, se ven la planificación de la ejecución ya del proyecto como tal, que es lo que ustedes pueden ver en gestión de proyectos, y la parte de la operación, ¿verdad?, que es ya entrar a ejecutarlo como tal. Aquí más que operación es ejecución. ¿Verdad? En esa ejecución va implícito el monitoreo, ¿verdad?, y la evaluación de los resultados cuando ya se concluyen, que es parte también de la gestión del proyecto, ¿verdad? Porque en un lado lo que hacemos es transformar la idea, ¿verdad?, en esta preinversión, formular ese perfil, ¿verdad?, diseñarlo, hacer todo el estudio técnico para ver si realmente va a funcionar y evaluarlo y decir, si funciona, pueden echarlo a andar. Puede ser que después de que nosotros hayamos hecho toda esta parte de la preinversión, transformar la idea ya en un plan específico, hacer las programaciones y todo, tener todos los estudios listos y haber dado el visto bueno y decir, ok, sí lo podemos hacer, pero que de repente la persona interesada en el proyecto diga, no, ¿saben qué? No quiero, no me interesa, ya vi otros factores o ya me entró algún miedo o a calor de los datos que ustedes me han provisto, el nivel de certeza no es tan grande, ¿verdad?, para jugármela y no lo quiero hacer. Entonces ahí puede morir ese proyecto, ¿verdad?, y bueno, se hizo el estudio, ahí está, dice que sí, mercadológicamente se puede, técnicamente se puede, financieramente se puede, pero no lo quieren hacer, ¿verdad? Entonces ya es muy decisión de quién va a invertir. Si por el contrario dice, sí lo vamos a hacer, pues entonces ya pasamos a una etapa de inversión. Ya le decimos, bueno, aquí está, tú pediste tanto de plata, tanto de recursos, tanto de esto, aquí está, te lo vamos a ir entregando en esta y esta forma, tú entreganos un plan de trabajo, donde vas a decir qué vas a ir haciendo, en qué tiempo, de acuerdo a cómo se había planificado, qué entregables vas a tener para cada etapa, ¿verdad? Y luego vas a ejecutarlo, a monitorearlo y darnos los informes de rendimiento de cada etapa y a evaluar al final la entrega que se hizo del final del proyecto si se cumplieron los objetivos, ¿no? Entonces, básicamente esto es cómo se desarrolla un proyecto. Para ello, vamos a tener visto de otra forma lo que es el inicio, que es donde se formula todo prácticamente, la planificación, la ejecución, el seguimiento, control y cierre. Esto para estas etapas, ¿verdad?, para la inversión y para la operación, ¿verdad?, que es básicamente esto que estamos planteando acá, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es dar en esta materia todo el perfil y la prefactibilidad para poder llegar a esta etapa, ¿verdad?, a que se genere la ejecución del proyecto, ¿verdad?, donde en la ejecución de un proyecto de inversión iniciamos, ¿verdad?, haciendo un acta de levantamiento de proceso, definiendo todos los elementos que se van a tomar en cuenta, definiendo responsables, el equipo que va a conformar la dirección del proyecto, etcétera. Pero todo eso ya ustedes lo ven en la parte de gestión del proyecto, ya en la puesta en marcha de la idea que nosotros transformamos y defendimos con nuestros estudios. Entonces, no sé qué les parece, dudas, consultas. Me gustaría escuchar
¿Qué observaciones tienen? ¿Qué les interesa? ¿Qué les suena raro? ¿Estamos claros? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Bastante claro, perfecto. Bueno, si no hay dudas hasta acá, vamos a ver un tema chiquitito, todavía extra, y con eso vamos a ir cerrando la sesión.